Bien, hoy recibimos de una manera yo creo que bastante pertinente al doctor Miguel Hernando de Larramendi, director del GRESAM y catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Facultad de Humanidades de Toledo, de la Universidad de Castilla-La Mancha. El GRESAM es un grupo de investigación en Humanidades y Ciencias Sociales adscrito a la Facultad de Humanidades de Toledo y al Departamento de Filología Moderna de la Universidad de Castilla-La Mancha. El GRESAM centra su actividad investigadora en las sociedades árabo-musulmanas, en el estudio de la política española hacia la región y en la situación del Islam y de los musulmanes en España y en Europa. En cuanto a nuestro ponente, sus líneas de investigación son los sistemas políticos, relaciones exteriores, norte de África y Oriente Próximo, Marruecos, Argelia, Túnez, política exterior española, Islam, inmigración y pluralismo religioso en España. Sobre todo esto tiene múltiples publicaciones que podéis acceder en ellas en la web y que no voy ahora a relatar, y porque vamos a pasar sin más al tema de hoy, que nos ha propuesto hablarnos de la cuestión de Palestina y la guerra de Gaza, aunque ahora ha quedado un poco opacado, pero está de actualidad y está ahí, bueno, y lleva mucho tiempo arrastrándonos. Esperemos que sobre ello nos dé luz y nos hablará sobre la guerra de Gaza, que no se puede entender pues sin conocer la historia colonial de Palestina, y la conferencia situará la guerra de Gaza en perspectiva histórica, aportándonos las claves para comprender la situación actual. Así que sin más, os dejo con Miguel Hernando de Larramendi, que nos va a dar un poquito de luz sobre el asunto. Muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias a la asociación por la amable invitación, y es un placer estar aquí hoy. ¿Se oye? Estar aquí esta tarde en la biblioteca pública del Estado de Ciudad Real. Y bueno, sin más preámbulo, voy a tratar de hacer una presentación sobre la cuestión de Gaza, que es así como he titulado la charla, y la cuestión palestina y la guerra en Gaza, ¿no? Las palabras pues ya tienen siempre, no son neutras, y lo que deja el término de la cuestión en vez del conflicto, pues ya nos está marcando que más allá del conflicto hay una cuestión que se encuentra en el sustrato de todo ello, ¿no? Que es la colonización que desde principios del siglo XX conoció el territorio palestino. Sin más preámbulo, voy a iniciar mi intervención, ¿no? No puedo empezar sin referirme a los horribles ataques del 7 de octubre del 2023, que, como todos saben, pues causaron un número elevado de víctimas israelíes, más de 1000 víctimas, y la toma de 254 rehenes, muchos de ellos todavía en esa condición, ¿no? Y muchas veces el relato que en los medios de comunicación pues, se ha impuesto es el de una guerra que surge a partir de ese ataque horrible, lamentable, condenable, pero que para comprender por qué tiene lugar y cuáles son las consecuencias, coincido con otros muchos colegas y compañeros que es necesario reflexionar y situar esos ataques en perspectiva histórica, porque como ya dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en algunos de sus informes, pues esos ataques no surgen en un vacío, surgen en un continuo y en una situación que podríamos denominar de conflicto palestino-israelí, que además es uno de los conflictos más antiguos que siguen sin ser resueltos en la región mediterránea y que tiene ramificaciones de todo tipo, globales y regionales. La guerra en Líbano ahora, no me referiré por economía de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, sin más preámbulo, pues voy a tratar de iniciar con unas reflexiones sobre lo que considero que es el origen del problema. Cuando hablamos de la cuestión palestina, ¿nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a el futuro de un territorio, que era Palestina, que formaba parte a principios del siglo XX del Imperio Otomano. Ahí tienen la portada de un libro de un autor palestino, 4.000 años de historia en Palestina, por lo tanto es un territorio con una larga historia.
sobre el que a finales del siglo XIX surge una reivindicación de un movimiento nacionalista que surge en Europa, que es el sionismo, que reivindica la idea de crear en Palestina, que era la tierra histórica de los judíos, pues un Estado, ¿no? El sionismo como movimiento nacionalista surge en un contexto muy preciso, que es la Europa del siglo XIX, donde el antisemitismo que había prevalecido comenzaba a desvanecerse, y eso permitía pues, que muchos judíos pudieran alcanzar puestos de responsabilidad en la administración y en el ejército. Estoy pensando en el caso de Francia, que antes, y de Alemania, que les estaban vetados, ¿no? Eso no acabó, sin embargo, con la persecución de muchos judíos, o la discriminación, mejor dicho, en el Imperio Ruso de los zares, con Romanov, con la familia Romanov, pero también en Alemania, etc. Y en ese contexto pues, de antisemitismo hay un caso, a lo mejor conocerán, que es el caso Dreyfus, a finales del siglo XIX, con toda, que muestra un poco cómo un oficial alsaciano franco-judío fue acusado injustamente precisamente por su condición de judío. Bien, no voy a entrar en el detalle, pero es un reflejo de cuál es el contexto en el que esta ideología surge, y surge el proyecto de crear ese Estado judío para en Palestina, para los judíos que desde la diáspora del siglo I se encontraban dispersos por todo el mundo. Y ese proyecto, que al principio se baraja a otros escenarios geográficos donde ubicarlo, Uganda, Patagonia, finalmente se va a concretar en el primer congreso sionista, que el lugar escogido para crear una patria para los judíos dispersos por el mundo, que aspiran, pensemos en el siglo XIX, a crear un Estado-nación, ¿no? Los nacionalismos como una ideología que articula los sentimientos nacionales en diferentes partes del continente europeo, ¿no? Y en Palestina, pero Palestina no era un vacío, Palestina no era un territorio sin población, sino que Palestina formaba parte en ese momento pues, de un gran imperio, que era el Imperio Otomano, creado tras la conquista de Constantinopla en 1453, que había sobrevivido 5 siglos y que se encontraba en una profunda crisis, pero lo que era la provincia, si queremos así decirlo, de Palestina, estaba muy vinculada a Damasco y formaba parte pues, de esa zona que podemos denominar el Levante, si queremos así decirlo, con una estructuración pues, económica, social, en la que la mayor parte de la población era musulmana, había importantes minorías cristianas y también había un núcleo muy reducido de judíos históricos que se encontraban en el territorio. Y sobre ese territorio es donde el sionismo va a tratar de construir un Estado judío, con esta frase que tienen ahí en la última línea de la diapositiva, con la idea, un poco la ilusión de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Y eso quizás, sin duda, es el origen del problema, porque vamos a ver cómo ese proyecto de creación de un Estado judío se enfrenta con una realidad demográfica, histórica, de una población que habitaba en Palestina desde hacía siglos y que no era judía, ¿no? Bien, ese proyecto va a ir articulándose y va a conocer diferentes fases, que es importante subrayar. Una de ellas es la Declaración Balfour, que en 1917 es una carta que el secretario de Asuntos Exteriores del gobierno británico, situémonos en 1917, Primera Guerra Mundial, y en el que pues, Gran Bretaña y Francia, aparte de combatir a Alemania y el Imperio Austrohúngaro, pues también tienen un proyecto de instalación en toda esa zona de Oriente Medio, lo que hoy sería Siria, Jordania, Líbano, Palestina, etc., ¿no? Y en ese contexto pues hay una declaración, una carta que sin duda es el primer respaldo que ese proyecto del movimiento sionista para crear un Estado judío en Palestina recibe el primer espaldarazo, ¿no?, de Lord Balfour, en la que se la dirige a Lord Rothschild, que era un judío banquero, y en el que establece un compromiso por parte del gobierno británico para que dice: el gobierno británico contempla con beneplácito, bastante ambiguos los términos, pero también claros,
el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina en ese momento. ¿Qué llama la atención de esta declaración? Pues que habla de las comunidades judías, pero no hay una sola referencia a los palestinos, que son descritos de forma indirecta, pero no de forma precisa, ¿no? Ese compromiso, que entre otros objetivos también buscaba atraerse el apoyo del movimiento sionista en el enfrentamiento que las potencias aliadas mantenían frente a Alemania, donde los judíos en Alemania estaban también siendo bastante perseguidos y buscaban también su respaldo económico, hay otra serie de motivaciones, pero ese es el primer espaldarazo, el primer punto de arranque del movimiento de apoyo al movimiento sionista, que se va a concretar pues, al acabar la Primera Guerra Mundial. Hay un primer intento de organizar la sociedad internacional, el trauma que supuso esa Primera Guerra Mundial, que fundamentalmente fue europea, a pesar de su nombre, y que de alguna forma reflejaba cuál era la concepción eurocéntrica que atribuyó un carácter mundial a una guerra que tenía, también hubo un teatro de operaciones en Anatolia y en algunas zonas que no eran estrictamente europeas, pero fundamentalmente fue una guerra europea. Y hay un intento de crear el antecedente de la ONU, que es la Liga de las Naciones, que articular pues, unas reglas en la sociedad internacional para tratar de evitar que pueda reproducirse. Bien, ese intento, como veremos, fallido, la Segunda Guerra Mundial tiene lugar pocas décadas después, en cualquier caso recogía y amparaba y legitimaba la ideología colonial dominante en la época. De hecho, hay un artículo que no menciono aquí, que es el artículo 22, muy relevante, que considera el colonialismo de los territorios, la colonización, como una sagrada misión de civilización, ¿no? Es un poco esa idea que va a articular pues, el reparto del Oriente Medio, una nueva fórmula, que es la que aparece ahí recogido con el término de mandatos. Mandatos, una fórmula jurídica diferente del colonialismo, en el que la sociedad internacional, en ese momento la Liga de las Naciones, atribuye un mandato, un encargo a un Estado para que vele y tutele por una determinada población, generalmente provincias y restos del antiguo Imperio Otomano, puedan organizarse política, económica y administrativamente para poder alcanzar la independencia. Lo interesante es que eso se articula jurídicamente, se supone que los mandatos son provisionales, tienen una duración limitada y establece pues, un cierto control. Las potencias mandatarias pues, deben enviar informes a Ginebra, donde se encontraba la sede de la Liga de las Naciones. Y en el texto del mandato es importante también, me gusta siempre leer los documentos porque dan muchas pistas, pues el texto del mandato justifica el mandato que va a ser atribuido a Gran Bretaña, es la supervisión de esa antigua provincia del Imperio Otomano, la tutela. En ese marco va a ser atribuido a Gran Bretaña y si uno lee el texto, fundamentalmente se supone que uno de los objetivos del mandato es perseguir y conseguir que los objetivos de la Declaración Balfour, la creación de un hogar nacional judío, nos habla de un Estado, por eso decía antes que los términos a veces son ambiguos, pero que de alguna forma reflejaban ese respaldo a la idea de crear una entidad judía en Palestina donde el número de judíos era muy reducido. Bien, pues en el texto del mandato tampoco hay una sola referencia a Palestina como entidad geográfica, ni a los árabes como porcentaje de población absolutamente mayoritario. No llegaba al 10% de la población no árabe que había en Palestina en el momento en que en 1922 se establece ese mandato. Y ese mandato, hay otros sobre Siria, otros sobre Líbano, responde muchas veces a los intereses coloniales. En Líbano, por ejemplo, pues se establece un mandato con unas fronteras muy precisas y un objetivo claro, conseguir que la mayor parte de la población sea cristiana, porque ahí hay una minoría, que son los cristianos magnitas, y se separa a Siria de Líbano para conseguir un Estado en aquel momento de mayoría cristiana, ¿no? Por eso la constitución libanesa hoy en día es la única de las constituciones árabes que establece que los presidentes de la República obligatoriamente tienen que ser cristianos, pues se establece un reparto de poder en función de el peso demográfico de las diferentes confesiones religiosas. En el caso
de Palestina. Ese mapa refleja un poco la Palestina histórica en dos entidades. Por un lado, esto que es actualmente Jordania, que inicialmente se llamó Transjordania, porque era lo que había al otro lado del río Jordán, que era una zona donde no había ni ciudades, había algunas tribus, y que va a ser un mandato pues, tradicional, como el de Siria, como el de Irak, como el de Líbano, en el que se van a crear instituciones. En el caso de Jordania, esa monarquía que todavía gobierna, que es la monarquía hashemí. Mientras que en el caso de Palestina va a ser un mandato particular, porque en vez de crearse instituciones que preparen para el acceso a la independencia de esas antiguas provincias del Imperio Otomano, se va a establecer un control colonial directo, ¿no? No va a haber una figura como es el rey de Jordania, de la familia Hashemi, también ocurrió en Irak, o un presidente de la República en Siria o en Líbano, sino que va a haber un alto comisario británico que va a ser el que se va a encargar de organizar administrativamente y políticamente el territorio. Bien. Por tanto, el mandato palestino va a durar, el mandato sobre Palestina llevado a cabo por Gran Bretaña va a durar entre 1922 y 1948. Y en esta, no lo veo así, ¿no? Se verá muy mal, pero en esta tabla aparece cuál es la evolución demográfica de la población en el mandato en Palestina desde 1922 hasta 1942. Y se ve como en 1922 el porcentaje de población judía era del 11% y en 1942 ese porcentaje, si no me pierdo, mirándolo, había subido hasta el 30%. Pensemos también los años 30, pensemos la llegada del nazismo, pensemos la persecución que los judíos en Alemania fundamentalmente van a subir, pero que lo que refleja de alguna forma es como el mandato que se va a estructurar básicamente con una serie de instituciones que van a respaldar al movimiento sionista. El mandato recoge la creación de una agencia judía, que de alguna forma es el brazo político del movimiento sionista, mientras que en las versiones iniciales del mandato no se preveía la creación de una agencia similar para la comunidad árabe, que eran musulmanes y cristianos, como aparecen recogidos en esta tabla. Toda esa política británica va a estar encaminada fundamentalmente pues a tratar de hacer frente a ese compromiso adquirido, que es la creación de un Estado judío en una tierra donde los judíos son minoritarios, aunque las migraciones o las emigraciones comienzan a ser cada vez más importantes, algunas por motivos de discriminación en los años 20 y 30 y otras huyendo pues de lo que será el Holocausto o lo que será la persecución nazi. Lo que sí que ocurre durante el mandato británico en Palestina es que hay una clara discriminación favorable a favor de las comunidades judías en detrimento de las comunidades árabes, y eso da, por ejemplo, lugar a esta gran revuelta árabe que coincide además con las fechas de la Guerra Civil Española, 1936 a 1939, y que de alguna forma reflejan cómo en la sociedad palestina, que pese al mito un poco del movimiento sionista, que era una tierra sin población, atrasada, que merecía ser civilizada y por un movimiento de base europea como era el sionismo, ¿no?, que actuaría como avanzadilla de la civilización en una tierra atrasada, de alguna forma esa es la ideología que subyace al proyecto sionista, pues los británicos se van a enfrentar pues, a problemas de articular y de buscar el equilibrio, un equilibrio difícil de alcanzar entre ambas comunidades. Y eso va a dar lugar a muchísimos planes, dependiendo del contexto. En 1937, en plena revuelta árabe en Palestina, muy relevante, pues una comisión británica, Peel, comienza a hacer un informe en el que se establece por primera vez la idea de que esas dos comunidades es difícil que puedan convivir juntas, y lo que va proponiendo Gran Bretaña es la idea de que el territorio habrá que dividirlo, habrá que partirlo, ¿no? Y aquí hay un primer plan, 1937, en el que aparece como el territorio se asigna un 17% de lo que era la superficie del mandato sobre Palestina a la creación de un Estado judío y el resto un Estado árabe con un estatus especial
para Jerusalén, ¿no? Cuando es 1937, cuando se desencadena la Segunda Guerra Mundial, pues, y el régimen nazi trata, pues, de atraerse a los palestinos y a los árabes para que se rebelen contra las potencias, a los países que los han colonizado, pues Gran Bretaña elabora otros planes mucho más favorables a los intereses palestinos, prohibiendo la migración de judíos, etc. Vamos a asistir, por lo tanto, a una política colonial que tiene un objetivo claro, pero que evoluciona y se adapta dependiendo de las circunstancias. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, con el trauma del Holocausto, el sentimiento de culpa colectivo de todas las sociedades europeas por haber cerrado los ojos ante lo que estaba allí ocurriendo, y con una Gran Bretaña, además, que pues, se enfrenta al reto de descolonizar en la India, en Palestina, en Chipre y en otros muchos lugares. Bien, y el gobierno laborista, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que va a decidir es trasladar la responsabilidad de qué hacer con ese mandato, qué hacer con Palestina, dividirlo, no dividirlo, crear un Estado, transfiere, hace cesación de sus responsabilidades y lo traslada a las Naciones Unidas. La responsabilidad que en Naciones Unidas, que sustituye a la Liga de las Naciones creada después de la Primera Guerra Mundial, y que es el segundo intento de crear un sistema, una arquitectura de seguridad colectiva que establezca unas reglas a nivel internacional que aseguren, pues, la resolución pacífica de conflictos y que actúe de una forma u otra como un instrumento para evitar lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas toma el relevo y una comisión decide aprobar en 1947 retomar la idea de la partición que la población árabe de Palestina rechazó, consideró que era una injusticia y que la llegada de inmigración judía no tenía por qué traducirse en una división de un territorio histórico que estaba poblado por la población árabe. En cualquier caso, en 1947 se aprueba, y ese es el origen, cuando se habla hoy de los dos estados, cuando se habla de la división y del conflicto entre palestinos e israelíes, la idea de la partición va a ser avalada por las Naciones Unidas en 1947, y hay un primer plan que está aquí recogido, ¿no? En la resolución de 1981 del año 47 se hace esta división de Palestina. Se establece un estatuto especial para Jerusalén, luego volveremos sobre ello. Jerusalén, ciudad santa para las tres religiones monoteístas del libro, para el judaísmo, para el islam y para el cristianismo, y el resto del territorio se divide. La mayor parte del territorio, según el plan de las Naciones Unidas, va a ser atribuido al Estado judío, a pesar de que la población era muy inferior. El 56% del territorio, que es lo que está aquí marcado de este color naranja, yo creo, soy un poco daltónico, esto que estoy marcando, y a veces me pierdo con los colores. Bien, donde la mayor parte, la mitad de la población, el 48% de la población atribuida al Estado judío era árabe, era población árabe. El Estado árabe, que según el plan de partición debía ser creado, tenía una superficie del 44% del territorio, y a diferencia no había bolsas de población judía. Generalmente la población judía que había emigrado en las décadas anteriores y que se había ido instalando en Palestina estaba ubicada en las partes de territorio atribuidas al Estado judío. Hay un elemento importante, y es que el proyecto tiene puede criticarse de muchas formas, pero hay una que es especialmente relevante, y es que el proyecto de Estado judío no establecía siquiera una continuidad territorial entre las zonas. Si ustedes ven aquí, no hay como un pequeño pasillo entre esta zona y entre esta zona, que es un Estado árabe, lo cual era ya complicado y no hay continuidad geográfica, y se crea, pues era otro germen si hubiera llevado a cabo de problemas, ¿no? Claro, ese plan de partición aprobado por la ONU, lo que va a plantear va a ser una serie de reacciones, ¿no? El movimiento sionista lo acoge favorablemente, de alguna forma recoge bastante sus aspiraciones, pero se enfrenta a un problema. La idea de crear un Estado judío para los judíos se encuentra con el desafío de qué hacer con ese 50% aproximadamente de población
Palestina, que estaba en la zona que Naciones Unidas le había atribuido. Y es lo que se conoce, ese periodo un poco de esa carrera, de algunos llaman de limpieza étnica, trata de expulsar a parte importante de la población árabe del territorio que la ONU había atribuido había considerado que debía ser el Estado judío. Aquí hay alguna foto de esa Nakba, de ese desastre o de ese desplazamiento de población muy importante, 750.000 personas palestinas durante el 47 y el 48, en ese momento previo a la división que debía producirse, van a verse desplazados, desposeídos, y expulsados, ¿no? En general, fundamentalmente por parte del movimiento sionista. 500 pueblos palestinos son tomados y la huella palestina borrada, etc. Hay todo un proceso que se llama la Nakba, que de alguna forma eso se traduce, los palestinos lo traducen un poco con la idea del desastre, ¿no? Tenemos el desastre del 98, esa idea de desastre colectivo es un elemento que marca y que condiciona absolutamente la imagen, ¿no? Y que es importante porque de alguna forma muestra cómo a partir de ese momento la sociedad palestina va a estar sometida a desplazamiento, salida de los hogares y a crear un concepto sobre el que volveremos rápidamente, que es el concepto de refugiados, ¿no? Refugiados palestinos que, expulsados, tienen que buscar acomodo en otros lugares. En cualquier caso, pocos días antes de la fecha que las Naciones Unidas había dado para la creación para la división de Palestina en un Estado árabe y otro Estado judío, el movimiento sionista declara unilateralmente la creación del Estado de Israel en virtud del derecho natural e histórico del pueblo judío. Proclamamos la fundación del Estado judío en la tierra de Israel, que rápidamente va a ser reconocido por las dos superpotencias que emergían en aquel momento, que era la Unión Soviética y que era Israel. Y es cierto que ese intento de homogeneizar la población del territorio que Naciones Unidas había atribuido para la creación de un Estado de Israel no es completa, y hay una minoría de árabes palestinos que permanecen en ese territorio, y es lo que se conoce como los árabes del 48. Son árabes con ciudadanía israelí, pero con una serie de discriminación fuerte. Por ejemplo, no pueden comprar tierras, por ejemplo, no pueden acceder al servicio militar, votan, y hay algunos partidos árabes minoritarios en el Parlamento, pero están sometidos realmente a una discriminación en su condición de ciudadanos del Estado de Israel. En cualquier caso, ¿qué pasa con el Estado palestino que había sido propuesto por las Naciones Unidas? No va a ser creado. Los estados árabes vecinos, muchos de ellos recién independizados, de la mano de las potencias coloniales, van a lanzar una guerra. Consideran que rechazan totalmente la idea de la partición en un plano más o menos de igualdad entre judíos y árabes, y lanzan en 1948 una guerra en la que esos estados van a ser derrotados por el movimiento sionista, que se había organizado no solamente políticamente, sino también a través de brazos armados y de organizaciones militares durante la época del mandato británico. Y lo que me interesa subrayar es que al concluir la guerra en 1949, cuando se firman las líneas del armisticio, aquí están los dos mapas, no sé si se ve. En el primero aparece cuál es el proyecto de partición que fue aprobado en 1947, y a continuación cómo va a quedar el Estado de Israel después de la Primera Guerra con el resto de estados árabes. El dato relevante es que después de la guerra Israel conquista una parte importante del territorio, y se hace con el 80% de lo que había sido el mandato británico de Palestina. Y esas son las fronteras del 48-49, que son las fronteras del Estado de Israel que la comunidad internacional
la OLP y gran parte de los actores del movimiento nacional palestino no cuestionan, ¿no? Cuando se habla de un segundo Estado, o la adopción de los dos Estados en la actualidad, si lo han visto en los medios de comunicación, simplemente se habla sobre se refiere a la creación de un Estado palestino en el 20% de superficie restante, no en ese 80%. Pero los países árabes vecinos, el nuevo Estado de Israel no consigue conquistar toda la Palestina histórica, y no lo hace, por ejemplo, con la Franja de Gaza, que todos conocemos por la desgraciada actualidad. La Franja de Gaza, si es el mapa del 49, va a ser administrada por Egipto, no se va a crear un protoestado o un microestado palestino, y toda esta zona, que es Cisjordania, es decir, que va al otro lado, al otro lado del río Jordán, y que tiene como epicentro Jerusalén, pues va a ser ocupada por Transjordania, que como pasa de un lado a otro del río Jordán, cambia de nombre, y a partir de ese momento ya no se llamará Transjordania, sino se llamará Jordania, y que reflejará también pues cómo los estados árabes de la época pues tenían una voluntad, en el caso de Jordania, muy clara de anexionarse Cisjordania, ¿no? Y no favorecer la creación de un estado palestino. En paralelo, como veíamos, esa Nakba, ese desplazamiento de 750.000 palestinos, esa forzosa, entre 1948 y 1949, y sobre todo los desplazamientos de población después de la guerra a la que me acabo de referir, lo que va a provocar es pues, la aparición de muchísimos refugiados, ¿no? El número de refugiados, algunos de los refugiados van a refugiarse, valga la redundancia, en las zonas que Israel no ha ocupado. Gaza, el 80% de los habitantes de Gaza hoy son refugiados o hijos de refugiados del año 48 y de otra etapa que veremos posteriormente, que es del año 67, pero muchos de ellos también se van a refugiar en Líbano. No se ve muy bien aquí, pero ahí aparece pues, una serie de estadísticas. Esto es un gráfico que elaboró la UNRWA, que es la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que fue creada en 1949, un poco con la idea de precisamente de proporcionar asistencia a todos esos refugiados que en su mayor parte inicialmente se establecen en campos en Líbano, en Jordania, en Siria, también en Gaza, también en Cisjordania, ¿no? Y es esa organización que se supone que era provisional, pero que se mantiene a lo largo del tiempo, y luego volveremos porque hoy, si siguen un poco las noticias, pues acaba el Parlamento de Israel de aprobar una ley prohibiendo que siga proporcionando asistencia educativa, sanitaria y social a los refugiados palestinos de los campos de refugiados palestinos en Gaza y en Cisjordania. Inicialmente aquí aparece recogido cómo eran esos campos. Hoy los campos de refugiados pues son ciudades, ya se han consolidado después de tanto tiempo, pero junto a la creación de la UNRWA, Naciones Unidas adopta una resolución muy importante que está también en el epicentro del problema. Es la resolución del año 48, 1994, la que establece el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Es decir, han sido expulsados porque la política de Israel fue todos aquellos desaparecidos, sus casas eran confiscadas y perdían el derecho a retornar a su tierra y por supuesto a recuperar las propiedades que habían dejado atrás, ¿no? Naciones Unidas establece que cuando llegue a la solución, evidentemente los refugiados deben tener derecho a retornar a los lugares de los que salieron, ¿no? y eventualmente, si no fuera así, a recibir una indemnización. Damos un salto para ver cómo a partir de 1967 hay otro segundo episodio dentro de este conflicto que es importante porque introduce un nuevo concepto que es el de territorios ocupados. Territorios ocupados. Como yo decía anteriormente, la comunidad internacional acaba aceptando que las fronteras del Estado de Israel, que han sido flexibles, son las que Israel obtuvo después de la guerra de 1948, es decir, el 80% de la superficie del mandato británico sobre Palestina, ¿no? Pero la guerra de 1967, en un contexto donde el panarabismo árabe, Nasser, etc.,
pues hacían de la causa palestina una causa común, pero también se instrumentalizaba, pues iban a lanzar un ataque contra Israel, cuya existencia se negaba, y Israel reacciona con un ataque anticipado, es lo que se llama la Guerra de los 6 días, y en solo 6 días Israel consigue conquistar todo el territorio de la Palestina histórica, de las fronteras del mandato sobre Palestina, y no solamente eso, sino que va a conseguir arrebatar una parte del territorio sirio, es decir, los Altos del Golán, y va incluso a conquistar una parte del territorio egipcio, que es la península del Sinaí. Todos esos territorios, Naciones Unidas, a partir de su resolución 242, considera que son territorios ocupados por Israel, que no puede considerarse como parte del Estado de Israel, ¿no? Y que exige su retirada, aunque esa resolución, que considera esos territorios ganados en la Guerra de los 6 días como territorios ocupados, también reconoce la necesidad o el derecho de todos los estados de la región, es una forma de hablar también de Israel, junto a sus vecinos árabes, a vivir en fronteras seguras. Y vuelve a demandar una solución al problema de los refugiados. ¿Por qué? Porque esta guerra va a provocar una nueva oleada de refugiados, alrededor de 370.000 palestinos. En cualquier caso, lo más relevante es que modifica la naturaleza y la geografía del conflicto, porque aparte aporta demográficamente muchísima población palestina que va a quedar bajo administración israelí como potencia ocupante, y el derecho internacional establece que las potencias ocupantes tienen obligaciones que respetar, asegurar pues el nivel las necesidades básicas de educación, salud, etcétera, de la población ocupada, ¿no? Bien. En cualquier caso, pues lo que ya vemos es que desde el año 1967 Israel ocupa el 100% de lo que fue el mandato británico sobre Palestina. ¿De acuerdo? Sigamos. Y esa ocupación, a pesar de lo que dice la resolución 242, que establece que tiene que estar limitada en el tiempo, va a ir acompañada pues de un proyecto que podemos claramente calificar de colonial. ¿Por qué? Porque en los territorios, básicamente, nos interesa centrarnos en dos. Gaza, que es la franja de Gaza, que, vamos a ver, para que no estemos tan familiarizados, que es esta franja de Gaza, y en Cisjordania, estos dos territorios, pues va a impulsarla, también en el Sinaí y también en los Altos del Golán, pero bueno, por centrarnos, va a impulsar la creación de asentamientos de colonos judíos que van a ir instalándose en el territorio. En este mapa que aparece aquí recogido muestra esos puntitos en la zona de Cisjordania, cuáles son los asentamientos creados por Israel con población judía dentro de un entorno mayoritariamente árabe en 1967 y también en la zona de Gaza, con un objetivo claro que es consolidar la ocupación colonial del territorio, también equilibrar demográficamente el territorio, y en ese contexto pues la población palestina lo que va fundamentalmente a actuar es como mano de obra que va a trabajar fundamentalmente a territorio israelí, donde se concentra la actividad económica. En paralelo, los palestinos, que han visto cómo su causa había sido defendida o instrumentalizada por otros países árabes de la zona, se tratan de autonomizar y de defender su derecho a crear un Estado, y en esta foto aparece de joven Yasser Arafat, que va a ser uno de los líderes de la Organización para la Liberación de Palestina, que va a acabar asumiendo el liderazgo de la OLP, de la Organización para la Liberación de Palestina, organización que Naciones Unidas en 1974 va a reconocer como representante del pueblo palestino por parte de la comunidad internacional, y que va a encabezar pues una lucha contra Israel a través de los fedayines, esos combatientes que lanzan ataques. Muchos de estos fedayines o combatientes lanzan ataques desde Jordania, donde serán expulsados por el rey de Jordania, o desde Líbano, fundamentalmente, o también en el interior de
o en el interior de Israel, ataques contra Israel, ¿no? Fundamentalmente serán muy fuertes en el caso de Líbano, donde su presencia en los campos de refugiados y en la vida política libanesa, que es bastante compleja. Hay una guerra civil en Líbano entre 1975 y la mitad de los años 80, pues va a generar problemas, provocará pues, una intervención de Israel en 1982 en la que conseguirá llegar a Beirut y expulsar a la dirección de la OLP de Líbano, que se desplaza a Túnez, un poco a alejar al brazo armado palestino que luchaba contra Israel y que reivindicaba la creación de un Estado la reivindicación de la creación de un Estado palestino. Ese es un poco el contexto, una OLP y unos combatientes neutralizados que son expulsados de Líbano fuera geográficamente, ya no están en las fronteras de Israel, y una ocupación israelí que continúa en Gaza y en Cisjordania y en Jerusalén Este. Se me olvidó decir que Jerusalén Este también es una parte ocupada en 1967 y con mucha intensidad, porque Jerusalén tiene realmente esa dimensión de ciudad religiosa, esa función simbólica religiosa tanto para los musulmanes como para los judíos. Y el año 87, 20 años después de la Guerra de los 6 días, se desencadena lo que se llama la primera intifada, que es un movimiento de desobediencia civil pacífica de jóvenes que con piedras atacan a los tanques israelíes que ocupan el territorio, que no están liderados por la OLP, esa organización palestina que se encontraba ya alejada del epicentro de Palestina, y que además los primeros cadenas por satélite comienzan a surgir, la CNN en ese momento, las imágenes circulan y realmente pues deteriora mucho la imagen internacional de Israel, porque la naturaleza de un poder ocupante y militar pues es puesta claramente de relieve. Es en este contexto, precisamente, aprovechando el vacío de la Organización para la Liberación de Palestina, donde surge un nuevo movimiento que es Hamas, que es el movimiento de resistencia islámico que se crea en Palestina como una rama de un grupo que eran los hermanos musulmanes, que primero se había dedicado a una actividad caritativa y social y que va a adquirir una dimensión política, reivindicando la creación de un Estado nacional a partir de 1988, con diferentes fases y diferentes momentos, un brazo armado, una rama más política, etc. Y en paralelo, 1988, después de la intifada, de ese shock que produjo pues esa movilización de jóvenes que de forma pacífica mostraron la naturaleza de la ocupación militar israelí y la rechazaron, la OLP, desde el exilio en Argel, decide proclamar un Estado palestino, invocando ese plan de partición al que nos hemos referido, que era el de 1947, y en el que de forma explícita reconoce, cosa que hasta ese momento no había sido tan claro, el derecho de Israel a existir. Se decanta por la opción de los dos estados, que es una de las cuestiones que sigue estando en la conversación y en el debate. Ese es el contexto internacional. 1988, el muro de Berlín va a caer en 1989, el orden internacional se intenta recomponer, los años de la ilusión tras la caída del muro de Berlín, los dividendos de la paz, se hablaba, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese excedente? Si ya no vamos a comprar armas, ¿a qué se va a dedicar? Si uno mira la hemeroteca, pues ve cómo había un optimismo que rápidamente se truncó, pero que generó un contexto pues, de esperanza, y en ese contexto de esperanza, y después de que muchos países árabes apoyaran una coalición que Estados Unidos, bajo el mandato de la ONU, estableció en 1990. Se recuerdan, a lo mejor no están tan familiarizados, que Irak invadió Kuwait en 1990, ¿no? Eso, bueno, provocó una conmoción. Lo importante es que muchos países árabes colaboraron con Naciones Unidas para desalojar a un líder árabe, que era Saddam Hussein de Kuwait, en apoyo de otro país árabe, que era Kuwait, ¿no? Y en ese contexto los palestinos se pusieron del lado de Saddam Hussein, que fue desalojado y
de Kuwait después de haberlo invadido, mientras que muchos otros países árabes, cuyas opiniones públicas, y eso es muy importante subrayarlo, son muy solidarias, muy sensibles a la cuestión palestina. Es un tema realmente transversal dentro de las sociedades. Los regímenes no es tan evidente, pero en las sociedades sí. Pues se creó una ventana de oportunidad, y esa ventana de oportunidad se tradujo en la idea de, después del final de la Guerra Fría, intentar buscar soluciones para conflictos, ¿no? Y aquí hay una foto de la Conferencia de Madrid con Felipe González, donde se reunieron palestinos, israelíes y árabes, y eso dio lugar a un proceso que se llamó el proceso de paz, con mediación noruega, por eso se llaman los acuerdos de Oslo, y que es importante porque generó cierta esperanza y que hoy ha colapsado. ¿Y en qué se basaba ese proceso de paz llevado a cabo de forma secreta en negociaciones directas entre la OLP y los israelíes? Pues que la OLP reconocía el derecho de Israel a existir en paz y seguridad, que acepta esa resolución 242 a la que me he referido anteriormente, aunque refleja esos acuerdos de Oslo una clara asimetría. ¿Por qué? Porque Israel no reconoció la posibilidad de que se pudiera crear un Estado palestino, simplemente reconoció a la OLP como representante legítimo del pueblo palestino. Vemos ahí como hay un desequilibrio, una asimetría en las concesiones. Por supuesto, jamás ese movimiento que había surgido en el año 88 va a rechazarlo, pero eso va a dar lugar a, pues, aquí está la foto de cómo se firma delante del presidente Clinton. Este es el presidente Isaac Rabin y este es Yasser Arafat. Isaac Rabin morirá asesinado por ultras judíos que rechazan ese acuerdo de paz muy pocos meses después. Esos acuerdos de paz, ¿qué proponían? Proponían, pues, establecer, podemos pensar que dos estados. Pues no, era una declaración de principios que planteaba una agencia negociadora a 5 años, creando en una parte de los territorios ocupados, es decir, de Cisjordania y de Gaza, fundamentalmente, una autonomía o una entidad subestatal que estaría controlada por la OLP, simplifico, por la Autoridad Palestina, mientras y aplazaba, pues, las cuestiones claves, la creación de un Estado palestino, qué hacer con Jerusalén, que era una ciudad disputada, como hemos visto, por los diferentes momentos, o sobre todo, qué hacer con esos refugiados palestinos que se habían repartido por el mundo. En virtud de esos acuerdos se crea una autoridad palestina, la OLP regresa, se establece en Gaza, precisamente en la franja de la que nos estamos hablando, y también en Cisjordania. De alguna forma, estos acuerdos lo que permiten a la autoridad palestina es tener competencias muy limitadas, asumir la creación de una policía, es decir, Israel se desresponsabiliza de la gestión de la seguridad entre los palestinos, que va a ser atribuida a esa autoridad palestina, encabezada por ese líder que es Yasser Arafat. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo eso se traduce en una fragmentación del territorio palestino. Voy a ir más rápido. Lo interesante de esos acuerdos de paz es que dicen que los temas más complicados serán abordados al cabo de 5 años y que, mientras tanto, en los territorios ocupados se van a dividir en 3 zonas. Una zona A, una zona B y una zona C, ¿no? Ya hay algunos territorios ocupados que han sido anexionados por Israel, ¿no? Y vamos a ver que esa tendencia de anexionarse parte de los territorios ocupados en 1967 va a continuar. Importante, pues aparece recogido como el área A, es todo Gaza. Bueno, lo importante es que las principales ciudades de los territorios ocupados, excepto Jerusalén, van a estar administradas directamente por esa entidad subestatal que se llama Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina presidida por Yasser Arafat. La zona de las que eso agrupa fundamentalmente al 50% de la población palestina. Las pequeñas aldeas de Cisjordania van a ser una zona B en las que la autoridad palestina va a tener un control parcial, pero Israel puede entrar, salir, su ejército entrar y salir. Mientras que el 62% del territorio, donde apenas hay un 1% de la población palestina,
va a ser una zona exclusivamente controlada por Israel. Con lo cual, la creación de esa autoridad palestina, vemos que en la práctica geográfica, en cuanto a superficie, se va a ver bastante limitado. Con una otra particularidad, lo llamo fragmentación, ¿por qué? Porque ninguna de las zonas A o B están conectadas geográficamente. Estamos hablando, pues, de islotes, si queremos así decirlo, desconectados territorial y a través de la vía de comunicación. Es verdad que el ejército israelí se retiró de algunas de las ciudades, luego revolvió, pero de alguna forma eso es el gran avance, la gran esperanza que se pensaba de ese proceso de paz con la creación de esa entidad subestatal que para la OLP, esto lo rechazó jamás, pero para la OLP debía ser el embrión de la creación de un Estado palestino. La falta de respuesta, el aumento de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados y sobre todo una provocación muy grande. Aquí tenemos en aquel momento el primer ministro de Israel, que era Ariel Sharon, que visitó, esto es Jerusalén y es el espacio sagrado, no sé si alguien lo ha visitado, que el Muro de las Lamentaciones, que son los restos del antiguo templo, están abajo y arriba hay una gran explanada, mientras que el Muro de las Lamentaciones es un territorio sagrado para los judíos. La parte superior, donde se encuentra la cúpula de la roca, por un lado, y la mezquita de Al-Aqsa, es un territorio sagrado, es la tercera ciudad sagrada para los musulmanes, después de la Meca y después de Medina. Una visita provocadora un viernes por parte del primer ministro israelí, que era además partidario, pues, poco partidario de la creación de un Estado palestino, va a desencadenar lo que se llama una segunda intifada, que de alguna forma va a reflejar cómo ese proceso de paz en el que invirtió mucho la comunidad internacional, la Unión Europea apoyó económica y financieramente mucho, no se va a concretar, no va a avanzar, va a estar absolutamente bloqueado. Y fundamentalmente la raíz del bloqueo se debe a que esa declaración de Oslo establecía un compromiso entre las partes, y era que ninguna de las partes podía modificar el estatuto territorial de Cisjordania y Gaza, mientras que en la práctica el número de asentamientos israelíes aumentó de forma muy rápida y muy intensa. No solamente asentamientos, expropiación de tierras, bueno, demolición de casas, etc., ¿no? Y todo eso coincide, pensemos el año 2001-2002, el gobierno israelí sitúa la resistencia y algunos ataques que empiezan a tener contra la población civil por parte de Hamas en el marco de la guerra contra el terrorismo, un año después de los ataques de Al-Qaeda contra las torres gemelas, y invocando ese principio de seguridad para la población, para los colonos y para la población judía israelí, mejor dicho, que vivía en Cisjordania y Gaza. El gobierno israelí decide construir este muro. Si ven aquí el muro, es un muro que rodea todo Cisjordania y que establece un sistema de comunicación segmentado. Todos los asentamientos israelíes van a quedar protegidos por ese muro, que van a tener una red de carreteras autónoma en la que no puede utilizar la población palestina, que a veces se ve obligado para ir a recoger las olivas de su casa a 100 metros a recorrer 2 horas para pasar por un checkpoint por una carretera. Es decir, que de alguna forma complica las condiciones de vida. Ese muro fue declarado ilegal por el Tribunal Internacional de Justicia en la ONU, y aquí hay algunas imágenes de cómo ese muro de hormigón pues recorre todavía. Los asentamientos continúan, y aquí se ve claramente, luego si les paso la presentación si a alguien le interesa, se ve claramente cómo, a pesar de que aumenta mucho el número de asentamientos, cómo ese muro lo que hace es recorrer, dividir, proteger, separar, aislar los diferentes asentamientos. Espero que este recorrido histórico no esté siendo demasiado preciso, pero que dé una perspectiva. Bien, eso nos sitúa ya al año 2005, por poner hitos, ¿no? con una decisión que adopta el gobierno de Israel, que es concentrar sus esfuerzos en mantener Cisjordania, donde el número de asentamientos es mucho mayor, y sobre todo que forma parte de la geografía bíblica, pues el sionismo religioso, el movimiento sionista religioso en Israel
lo considera Judea y Samaria y que forma parte un poco de la geografía bíblica, si queremos así verlo. Y deciden, por motivos prácticos, retirarse de la ciudad, de la franja de Gaza, que a partir de ese momento va a sufrir un bloqueo por tierra, mar y aire, va a tener algunos pasos fronterizos, controlados en este caso por Egipto, pero el resto por Israel, y es población que en una superficie muy reducida, con una densidad de población muy elevada, va a permanecer pues encerrada, ¿no? Bien, el año 2006, después de lo que se conoce como la desconexión, aquí en este pequeño gráfico pues hay un recorrido por todas las etapas que ha conocido la franja de Gaza, pero lo que me interesa subrayar es que en ese contexto, pues dentro de esa autoridad palestina, dentro de esa autonomía palestina que se había creado después del proceso de paz, se celebran elecciones y las elecciones palestinas no las va a ganar la OLP, no las va a ganar Yasser Arafat, las va a ganar Hamás, que se ha opuesto al proceso de paz, mientras que la OLP ha participado y se ha implicado y se ha visto superada por la evolución del proceso de paz. Pero la comunidad internacional no acepta esos resultados. Es la primera vez que un movimiento islamista gana unas elecciones, al considerar que Hamás está catalogado, incluido como grupo terrorista, y no va a aceptar los resultados. ¿Qué va a ocurrir? Finalmente, ahorro detalles, Hamás se hará fuerte en la franja de Gaza, mientras que en Cisjordania, en la otra parte de los territorios ocupados, la OLP y la Autoridad Palestina se establecerá sin legitimidad electoral, y desde entonces nos han vuelto a celebrar elecciones. De alguna forma, desde el año 2007, la franja de Gaza está administrada y controlada por Hamás, que tiene, pues es como un Estado, que tiene una dimensión de organización política, que presta atención, servicio caritativo, pero que tiene un brazo militar que va a continuar, como había hecho anteriormente, atacando a Israel. Todos los análisis subrayan siempre que esta opción de dividir el liderazgo palestino entre Cisjordania y Gaza, entre la OLP y Hamás, fue claramente respaldada por los servicios de seguridad israelíes, porque percibían la división del movimiento palestino en dos grupos enfrentados como una garantía y una dificultad para aplazar el proyecto de creación de un Estado palestino. Llegó la primavera árabe el año 2011 con tantas esperanzas, y lo recuerdan algunos, de acabar con los regímenes pues, dictatoriales de la región, con Ben Ali, con Mubarak, con otros, y la verdad es que en ese contexto la cuestión palestina quedó diluida, ¿no? El interés pasó a estar centrado pues, en esa primavera árabe, que ha tenido pues, resultados, como bien sabemos, poco satisfactorios si miramos la vista atrás. Pero es interesante subrayar cómo va a haber algunos estados, que son los estados del Golfo, que son los estados que percibieron me refiero a Arabia Saudí, me refiero a Emiratos Árabes Unidos, que percibieron con mucha preocupación esos movimientos que querían acabar con regímenes autoritarios y apostaban por la democracia, ¿no? Y vamos a ver cómo a partir de ese momento se va a forjar un acercamiento entre Israel y los países del Golfo, basado por un lado en el rechazo a cualquier proceso democratizador, y por otro lado basado en que ambos comparten la necesidad de luchar contra una amenaza compartida, que es un régimen, un país del que no hemos hablado, que es Irán, al que hablaremos. Y ya estamos acercándonos, y con las elecciones de ayer, pues, a la realidad más concreta, ¿no? La administración Trump, la primera presidencia del presidente Trump en el año 2020, promueve un plan de 180 páginas que se llama el Acuerdo del Siglo, con el que intenta dar una solución a ese conflicto palestino-israelí, o esa cuestión. Y lo que propone, pues, de alguna forma, es reconoce que Israel necesita garantizar su seguridad y acepta la idea de que Israel tiene que tener como capital Jerusalén Este, mientras que la comunidad internacional en todas sus resoluciones la considera un territorio ocupado cuyo estatus no es definitivo. Si ven el mapa, simplemente por no dar más detalles,
el proyecto de la administración Trump es acabar creando un Estado palestino sin soberanía efectiva, más que en algunos temas, en el 15% de lo que había sido la población, la superficie del mandato histórico, y con una capital palestina en un suburbio de Jerusalén, pero por supuesto no en la zona de Jerusalén, si alguien la ha visitado, donde se concentra en la ciudad antigua de Jerusalén. De alguna forma el proyecto es importante verlo ahora, porque con la victoria electoral del presidente Trump se pueden plantear algunas preguntas de cómo el conflicto actual puede evolucionar, ¿no? Y no solamente eso, sino que de alguna forma la cuestión palestina en la década de la primavera árabe, con ese tipo de proyectos, va a quedar, hablábamos antes, diluida, apartada del foco. Parece que era un tema que había sido absolutamente, pues, neutralizado, si queremos así decirlo. La prueba es, en la Asamblea General del 2022 o 2023, tenemos al primer ministro de Israel, que es Benjamín Netanyahu, que presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre ese mapa de lo que él veía, el nuevo mapa de Oriente Medio, en el que por supuesto no aparece ninguna mención a Palestina, ¿no? Y no solamente eso, sino que va a proponer Estados Unidos, con el apoyo de Israel, la creación de un nuevo marco de relaciones que saquen a Israel de su aislamiento árabe y que permita, pues, normalizar las relaciones de Israel con otros estados, fundamentalmente del Golfo, de los que hemos hablado antes. Se llaman los Acuerdos de Abraham, y no es casual el nombre, ¿no? Abraham, como patriarca del judaísmo, del cristianismo, y una figura clave también en el Islam, pues es una figura integradora desde esa perspectiva, que se traduce en que los Emiratos Árabes Unidos, en que Bahrein, en que Sudán y también un país como Marruecos van a firmar acuerdos de normalización de relaciones con Israel, olvidándose de la cuestión palestina, ¿no? Y bueno, eso es un poco el contexto y la situación que había antes de los ataques de Hamas en Gaza el 7 de octubre del año pasado. Pero en paralelo, las dinámicas políticas israelíes, a las que me he referido poco, también es importante cómo funciona, porque Israel es un estado, como hemos visto, en el que es una democracia, si quiero, o etnocracia lo llaman algunos, es una democracia para los judíos, pero para la población palestina nada de nada, por supuesto. Entonces, en ese contexto, las fuerzas políticas, todas sionistas, las fuerzas políticas conservadoras del Likud, junto con algunos movimientos del sionismo religioso que reivindican la ocupación de la tierra de la Palestina bíblica, se han ido oponiendo, y ese es el proyecto de crear el Gran Israel o del Eretz Israel, que se va a traducir en la aprobación en el año 2018 de una ley fundamental. En Israel no hay constitución, hay leyes básicas que lo que reivindica es que el derecho de autodeterminación solamente corresponde a los judíos, que los ciudadanos palestinos de jure son ciudadanos de segunda clase, y que la colonización judía es un valor nacional, ¿no? Y a partir de esa fecha ha habido nuevos gobiernos. La aritmética parlamentaria israelí es complicada, y eso hace que no hay Netanyahu, que ya de por sí siempre fue contrario a cualquier idea favorable a la creación de un Estado palestino, esté en el gobierno apoyado por algunos partidos claramente, podríamos calificar, supremacistas o del sionismo religioso, que defienden abiertamente, pues, la anexión unilateral de Cisjordania y la creación de ese gran Israel con las fronteras. Y de hecho, el programa de gobierno del actual gobierno, hay un gobierno de unidad nacional, pero el gobierno en el año 2022 establecía que el pueblo judío tiene un derecho exclusivo e inalienable sobre todas las partes de la tierra de Israel, que hay que intensificar la judaización de Jerusalén Este, y que hay que continuar con los asentamientos israelíes en Cisjordania, al tiempo que se mantenía en ese momento, pues, ese aislamiento de Gaza, que ya habíamos visto que estaba sometido a ese bloqueo por tierra, mar y aire, y que situaba a Gaza como una prisión a cielo abierto controlada por Hamas, en el que, pues, recibía apoyo económico de un país árabe del Golfo, que era Qatar, que suministraba recursos para el funcionamiento mínimo, pero que pensemos en esa franja estrecha, como
como bien hacinadas más de 2 millones de personas, la mayor parte de ellos ya nacidos casi en esa situación de bloqueo y de aislamiento. Aquí tenemos un informe de Naciones Unidas del año 2010 que se planteaba: Gaza es un lugar habitable, es posible vivir en Gaza por el deterioro económico, por la pobreza, porque el 95% de los acuíferos no están aptos para el consumo y por muchos otros factores. Ese es el contexto un poco de la población de Gaza. Bien, y en ese contexto, por supuesto, Hamás, con un control de hierro también sobre la población de Gaza. De hecho, Hamás, según las encuestas, era más popular en Cisjordania, donde no gobernaba, que en Gaza, donde gobernaba, antes de los ataques del 7 de octubre del 2023. Bien, tenemos aquí el horror de esos ataques, ¿no?, que van a provocar pues, 1.200 muertos, ¿no?, en una operación que pilló por sorpresa a las fuerzas de seguridad israelíes, que generalmente tenían un poco aureola de eficacia y de conocimiento, y que se va a traducir pues en ataques de diferente tipo, militares, civiles, contra kibbutz, también contra un festival de música, y que va a generar un verdadero shock profundo y sobre todo la toma de más de 240 rehenes, ¿no? En cualquier caso, la respuesta de Israel ha sido la de considerar a Israel, la de invocar el derecho a la legítima defensa frente a los ataques de Hamás. El objetivo teórico es acabar con Hamás como grupo responsable de esos ataques. Es cierto que es preciso recordar que Hamás, de alguna forma, es un movimiento que surge como consecuencia de la ocupación, ¿no? Y eso, en perspectiva histórica, también merece la pena ser subrayado. Parece ser que, evidentemente, el cálculo de los dirigentes de Hamás, que era situar la cuestión palestina, que como hemos visto en el mapa de Netanyahu, y los procesos de normalización de Israel con otros países árabes, había quedado absolutamente fuera del radar, y de volverlo a poner en el centro, pero con un cálculo estratégico en el que no se previó ni mucho menos la brutal e indiscriminada respuesta contra la población civil de Gaza, ¿no? En cualquier caso, lo que sí, casi todos los análisis subrayan es que la ilusión de que se puede conseguir una estabilidad y una solución al problema palestino-israelí sin dar una respuesta a los derechos legítimos del pueblo palestino, pues no deja de ser una ilusión. La respuesta de Israel, ya estoy acabando, bien, la conocemos, no voy a profundizar tanto en ella, pero algunas cifras que ya han quedado desactualizadas desde que preparé la presentación la semana pasada, que ha provocado 41.000 muertos. Las últimas estadísticas hablan ya de 43.000, 18.000 niños, que más de 100.000 heridos, muchos desaparecidos. Ahora estamos preocupados por los desaparecidos en Valencia, pues en la destrucción de las casas y de todos los... Cuando uno ve las imágenes que seguramente han visto, pues es probable que el número de desaparecidos o de fallecidos sea mucho más elevante, mucho más importante. Y la respuesta, como decía, de Israel ha sido la de considerar que se trata de ejerce el derecho a la defensa después de un ataque. Otra cosa, luego ya podemos discutir sobre ello, pero la respuesta no ha sido no ha distinguido entre población civil y combatientes militares. Se ha traducido, pues, lo hemos visto, en ataques contra hospitales, contra escuelas, contra universidades. No hay una sola de las 13 universidades que había en la franja de Gaza que sigan en pie. Hay 500.000 niños después de la destrucción de la red de escuelas que no pueden acceder a la educación y escuelas que son financiadas y apoyadas y organizadas por la UNRWA, esa organización creada para los refugiados palestinos. Ha regulado pues la entrada de ayuda humanitaria dependiendo de los momentos, sorteando pues las hambrunas, controlando bastante el acceso a las organizaciones humanitarias, con ataques para los responsables de las organizaciones humanitarias. Bien. Y en ese contexto, que para algunos, por
ejemplo, con países como Sudáfrica, constituyen un genocidio y, de hecho, frente a la indiferencia y a la pasividad, pues eso está produciendo en la imagen de Occidente un coste muy grande entre los palestinos, los árabes, pero también en el tercer mundo, ¿no? Esa idea de la invocación de los valores, de las reglas del derecho internacional ante la ocupación rusa de Ucrania y la ausencia de respuesta, la indiferencia, está generando realmente una pérdida atroz de credibilidad, como no puede ser de otra forma. Bien, y Sudáfrica, con el apartheid, ¿no?, por la tradición que tiene, fue el país que encabezó o hizo una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia solicitando el establecimiento de medidas cautelares para impedir un genocidio y para asegurar que la ayuda humanitaria que permitiera a esa población pues pudiera entrar, ¿no? Bien. En paralelo, pues, el gobierno de Israel ha acentuado su presión sobre Cisjordania, una vez que el foco estuvo puesto en Gaza, Cisjordania, Judea y Samaria. Ese 62% del área C que veíamos antes, de territorio controlado, que es potencialmente anexionable y que muchos de los ministros del actual gobierno reclaman abiertamente su ocupación, ¿no? Su anexión era la palabra que estaba buscando. Bien, en ese contexto, en el que hay un consenso muy fuerte de las diferentes fuerzas políticas israelíes, hay algunos informes, hay algunos informes como el de la relatora de Naciones Unidas para los territorios ocupados en Palestina, que es una italiana, Francesca Albanese. Recomiendo, si a alguien le interesa la lectura, porque realmente ella plantea de forma clara no solamente que considera que la respuesta de Israel ha sobrepasado cualquier límite, que no va dirigida en la práctica solo para la neutralización de Hamás, sino que ha responsabilizado a la comunidad palestina de Gaza en su conjunto de los ataques, y eso ha ido acompañado pues también de lo que en su informe habla, que es un proceso de deshumanización. Lo argumenta y lo presenta con declaraciones de responsables israelíes, pues asediémoslos sin agua, sin luz, son animales humanos, ese proceso que todos los procesos colonizadores han tendido a utilizar, y no solo colonizadores, la deshumanización como herramienta para justificar ataques y violaciones de los derechos humanos, pues quedan claramente recogidas. Por supuesto, Israel rechaza ese informe, ha considerado persona non grata al secretario general de las Naciones Unidas, y tampoco ha aceptado este dictamen, que yo creo que si hay algún jurista, yo no lo soy, seguramente puede opinar mejor, que es el dictamen del Tribunal Internacional de Justicia, después de que la Asamblea General le solicitara una opinión sobre cuáles eran las consecuencias que tenía la ocupación de los territorios ocupados palestinos por parte de Israel. Y es un dictamen que básicamente dice que la permanencia durante más de 50 años de Israel en esos territorios ocupados es ilegal, claramente. Pero el Tribunal Internacional de Justicia lo plantea, que Israel tiene obligación de poner fin a su presencia tan rápidamente como sea posible, y además atribuye una responsabilidad al resto de estados, una responsabilidad erga omnes al resto de estados, para que no reconozcan, por ejemplo, que Jerusalén puede ser la capital del Estado de Israel. Estados Unidos y el presidente Trump, una de las decisiones que adoptó en su primer mandato fue trasladar la embajada de Tel Aviv a Israel. Es un dictamen que crea importante y que crea un precedente. Concluyo sí, con algunas ideas. Pues
Como he tratado de mostrar, desde 1948 la cuestión palestina es un tema central en la política regional, pero también en la política internacional. El conflicto generado por la creación del Estado de Israel y su expansión territorial se encuentra en la mayor parte de los conflictos interestatales e intraestatales de la región, a los que no me he referido, pero que podemos hablar de ellos. El horror del ataque del 7 de octubre y el subsecuente el ataque posterior contra Gaza proporcionan una prueba, cuando hablamos de la cuestión palestina, de que no existe una solución militar al conflicto, de que no se puede acabar con Hamás, porque Hamás no es solo un grupo terrorista, es un movimiento de resistencia que articula las aspiraciones nacionales del pueblo palestino, y bajo esa fórmula o bajo otra, pues es difícil que esas aspiraciones desaparezcan, de que existe un apoyo mayoritario dentro de la sociedad palestina a la autodeterminación del pueblo palestino, y una condena a las políticas coloniales de Israel en Cisjordania, Jerusalén Este, y de sus devastadores ataques en Gaza, y que solo una solución justa y duradera podrá evitar otro 7 de octubre y otra tragedia palestina. ¿Pero qué hacer? Y esa es la última conclusión para la que no tengo respuestas. Porque la comunidad internacional retoma la idea del proceso de paz y hay que avanzar en una solución de los dos estados. ¿Pero son viables dos estados? Cuando uno ve el mapa y el queso de Gruyère que hemos visto en Cisjordania, hay una política que básicamente ha estado destinada a hacer inviable esa solución de los dos estados. Algunos proponen, sin embargo, que la solución es, pues queremos un solo estado, binacional, judíos y palestinos, laico y democrático, con igualdad de derechos y no ciudadanos de segunda como son los árabes de 1948. O en cualquier caso, otros dicen, pero claro, es que podemos dejar de lado, se puede dejar de lado a esos millones de refugiados palestinos que desde el año 48 y sus hijos han vivido en los países vecinos y en los campamentos de refugiados. Pues sí, hay que buscar una solución aplicando el principio de autodeterminación. Habrá que preguntar a toda esa población palestina. El escenario no es muy halagüeño, porque si no lo era, viendo las atrocidades que estamos viendo, el contexto internacional y el resultado de las elecciones en Estados Unidos, viendo los precedentes, no parece que la presión a Israel para que establezca un alto del fuego. La administración Biden ha sido incapaz de conseguir un alto del fuego durante una tregua muy breve durante unos días, pero ha sido incapaz de imponer, ¿no?, el suministro de armas a Israel, preconizado también por algunos informes de las agencias de Naciones Unidas, pues no se ha visto interrumpido por parte de Estados Unidos ni de otros países europeos, ¿no? La Unión Europea tiene una cacofonía de voces. Algunos estados como España, como Irlanda, como Noruega, han reconocido el Estado palestino en esta coyuntura. Otros, por el contrario, mantienen, como Alemania, una solidaridad basada en la experiencia histórica del Holocausto, y otros de una solidaridad, pero en cualquier caso la Unión Europea en ese ámbito se encuentra bastante dividida. Bueno, aquí concluyo, seguro que hay comentarios que hacer. Gracias.